Bueno, buenas noches. Eh, Agradezco acá al rabino Yossi Levi la invitación para compartir unas palabras de Torá previo a Shavuot, que ya estamos, hoy fue Rosh Chodesh, Sivan, comenzamos el mes de Sivan, donde ya arrancan los últimos preparativos para poder recibir la Torá. Como sabemos que no es que la Torá se recibió hace más de 3000 años una única vez, sino cada año cuando llega esta fecha, cuando llega la festividad de Shavuot, volvemos a recibir la Torá nuevamente. Por lo tanto, también todos los preparativos que se hacen previo, también cada año se vuelve a hacer todos los preparativos igual como la primera vez. Eh, y quería comenzar con el tema de, el título de la charla de hoy es ¿qué voy a hacer después de la cuarentena? Y, y en el flyer, los que vieron, está tachado la palabra hacer, es que voy a hacer sin la A y sin la H después de la cuarentena. Y estamos viviendo sí, momentos muy raros. Creo que nadie de los que estamos en este mundo vivió algo así nunca en la historia. Me ha tocado hablar con gente mayor, gente ya de más de 90 años, y les pregunté si alguna vez vivieron algo así, y todos, la respuesta de todo el mundo es nunca, nunca vivieron algo así como lo que estamos viviendo ahora a nivel mundial. Y, y tenemos dos maneras, digamos, de tomar esta prueba, si se puede decir, que estamos viviendo, que estamos pasando. Por un lado, sin duda es muy difícil, hay mucha preocupación, la gente tiene miedo por el tema de salud, por el tema económico, tanto tiempo sin poder trabajar, si bien algunos de alguna manera están trabajando por internet o algunos rubros se pueden hacer, pero en general no son días fáciles y tranquilamente lo natural sería que uno se concentre en estos días en todo lo negativo, en poder estar encerrado, no poder ver a los nietos o no poder ir a trabajar, todas las preocupaciones y la incomodidad que genera estar en esto de la cuarentena. Pero también tenemos otra opción, que es un poco lo que viene haciendo el rabino Yossi Levi con todas las charlas y con todo lo que hace por internet y con todas las plataformas, es, bueno, aprovechemos este tiempo que tenemos así de una manera positiva y tratemos de concentrarnos en lo bueno que podemos sacar de todo esto. Entonces yo creo que ya casi 2 meses, si no me equivoco, ya fueron 2 meses o más de 2 meses, no sé, ya perdí la cuenta, que estamos encerrados y, y creo que es una oportunidad única que no se dio, no se da nunca para realmente meditar y hacer un balance de cómo era nuestra vida previa a la cuarentena, cómo vivíamos nuestra vida, qué tipo de personas éramos antes de la cuarentena y qué tipo de vida y qué tipo de personas queremos ser cuando todo esto se termine. Que si Dios quiere que sea pronto y que si Dios quiere que sea con el Mashiach, lo más importante. Pero es un momento de reflexión, es un momento que podemos aprovechar más que nunca, no solamente estudiar, que es muy necesario aprender y conectarse con los conocimientos del judaísmo, de la Torah, sino ver cómo vamos a aplicar eso en nuestra vida, cómo pensamos, digamos, retomar la vida a la normalidad, quién queremos ser, qué tipo de padres queremos ser, qué tipo de hijos queremos ser, qué tipo de comerciante quiero ser, qué tipo de persona quiero ser cuando esto se termine. Tenemos ahora la oportunidad de cambiar, para bien, obvio, para mejorarnos, para superarnos. Entonces, para saber quién quiero ser, o mejor dicho, qué debo ser, o qué se espera de mí, para eso tenemos que mirar la Torá, que la Torá es el manual eterno, el manual de vida que ayer nos dio en estos días, que volvemos a celebrar y a renovar la entrega de la Torá. ¿Qué dice la Torá? ¿Qué espera la Torá de nosotros? Ahí podemos saber realmente si estamos encaminados, si nos falta, si tenemos en qué tenemos que mejorar, qué tenemos que corregir, dónde tenemos que, por qué camino tomar, etcétera. Y quiero empezar con una historia. Hubo un, no, Hugo no, perdón, vive, un científico muy conocido
por lo menos en el mundo científico y en el mundo de Chabad, porque él es una persona de Chabad, el profesor Herman Branover, que él es hoy por hoy vive en Israel, pero él fue, digamos, era una persona que vivía en Rusia, todos los años difíciles del comunismo, era un gran profesor, un gran científico, creo que su especialidad era la hidrodinámica, etcétera, con temas así incluso estuvo contratado para la NASA. Y él quería en un momento empezar a acercarse al judaísmo y le rechazaban porque estamos hablando de la época del comunismo, no lo dejaban salir, menos que menos siendo un gran científico con tantos conocimientos que él tenía, lo querían tener ahí, no querían permitirle hacer aliyá, él quería ir a Israel. Y finalmente en el 1972, por mucha presión mundial que hubo para que lo dejen salir, finalmente pudo salir, hizo aliyá y se instaló en Israel. Pero cuando todavía estaba ahí, él vivía en Riga, cuando él estaba ahí en Riga, lo invitan una vez a dar una conferencia ante cientos de científicos muy, muy importantes ahí en Rusia para hablar de un tema específico, su especialidad. Tenía que dar una conferencia muy, muy importante en un hotel hermoso, de lujo, ahí en Riga. Bueno, él se preparó muy bien, él estaba listo para la charla y él siempre iba con una valijita, cada vez que viajaba a un lugar, llevaba una valijita chiquita donde tenía sus tefilín, porque él ya había empezado a poner tefilín, si bien no llevaba una vida judía al 100%, digamos, no cumplía todos los preceptos, pero ya había empezado con tefilín y siempre era cuidadoso de llevarse a todos lados los tefilín. Pero él dejó ese día, dejó los tefilín en la habitación en un hotel donde estaba parando y se fue a la conferencia pensando que, bueno, va a volver antes de que baje el sol y va a poder ponerse los tefilín, porque los tefilín tienen que ponerse durante el día. Bueno, como pasa siempre con estas cosas, la conferencia se atrasó un poco, qué sé yo, se fue. Y era el tema de tefilín, se le fue de la cabeza del horario, se pasó completamente que tenía que ponerse tefilín. Bueno, le toca su turno, se sube ahí al escenario, al podio para hablar enfrente de un montón de científicos muy importantes ahí de toda Rusia. Y cuando sube y empieza a hablar, le cae la moneda, le cae la ficha que no se puso los tefilín. Y él hace el cálculo que él cuando termine la charla, tenía para hablar por lo menos una hora, hora y media, ya iba a ser de noche, no iba a poder ponerse los tefilín. Entonces, por un lado, él dice, bueno, ok, tefilín es muy importante, pero ya estoy acá, ¿qué puedo hacer ahora? Ya estoy adelante de un montón de gente que me está escuchando. Por otro lado, saben todos que soy judío. Ella ya en ese momento se estaba dejando la barba, entonces un judío observante. No puedo hacer un papelón y escaparme ahora y dejar a todos acá sin mi charla. Pero por otro lado empezó a hablar, empezó a dar la conferencia y como se dice en Yiddish, los kishkes se le revolvían porque él decía, no me voy a perder tefilín, me voy a perder la mitzvah de poner tefilín. Entonces estaba con una lucha interna. Por un lado sentía que tenía que dar la charla y por otro lado sentía que no puede seguir dando la charla si no se pone los tefilín. En un momento no pudo más, ya no podía seguir hablando. Hizo como que le agarró un ataque así de tos, empezó a toser, pidió mis disculpas, se retiró del podio, se tomó un taxi, le pagó muy bien para que vuele al hotel para poder llegar antes de que baje el sol. Llegó ahí, alcanzó a ponerse los tefilín rápidamente antes de que baje el sol, y así como terminó de ponerse el tefilín, ya había pasado el horario, ya se hizo de noche, se sacó los tefilín, se tiró agotado en la cama y se preguntó a sí mismo, ¿qué locura hice? ¿Qué locura hice? Dejé ahí cientos de científicos que estaban esperando mi charla. ¿Para qué? Para venir al hotel y ponerme unas cajas de cuero, atarme unas cajas de cuero a mi brazo, en mi cabeza. ¿Qué locura es esto? O sea, ¿qué me pasó? O sea,
¿cómo reaccioné así? Él no se entendía a sí mismo, la reacción que tuvo de abandonar todo, algo que para él, para su carrera era muy importante, y dejó todo y fue corriendo a poner los tefilín. Entonces, esa historia que pasó con este científico Branover nos despierta una pregunta muy fuerte en el judaísmo, que es, ¿por qué el judaísmo es un judaísmo práctico? O sea, ¿por qué en el judaísmo no se pone tanto hincapié en los sentimientos de corazón, sino principalmente en la acción? La acción, lo principal es la acción, dicen nuestros sabios. Hay otras religiones que, no sé, por ejemplo, el cristianismo, ahí lo principal es el sentimiento, la fe, el sentimiento. En el Islam, ya un poco más cerca del judaísmo, tienen más preceptos, más acciones concretas que deben hacer en sus vidas, pero no se acerca en absoluto a la cantidad de preceptos de mitzvot que tiene el pueblo judío. Como sabemos, ¿sí? Un judío desde que se levanta hasta que se va a dormir, cada paso que da durante el día se encuentra con otra mitzvah y otra mitzvah y otra mitzvah. Constantemente, cada acción que hacemos hay una ley para cada cosa, cómo comportarse, cómo actuar, cómo hablar. Entonces, de alguna manera vemos claramente que para el judaísmo no importa tanto, por ejemplo, cuánto sentís amor por el pueblo judío, sino cuánto estás dispuesto a hacer, a esforzarte por el pueblo judío. No importa cuánto podés creer que Dios creó el mundo, sino importa mucho más que digas la bendición Sheakol, por ejemplo, la bendición que se dice antes de tomar un vaso de agua. Y cada vez que tomas un vaso de agua, menciones y digas el nombre de Hashem y digas la bendición correcta que se dice antes de tomar un vaso de agua. O sea, no importa, por ejemplo, cuánto uno puede sentir al punto de emocionarse y que le caigan unas lágrimas de la alegría o la emoción del hecho que salimos de Egipto, sino es mucho más importante que esa noche comas la matzá. O sea, vemos que el judaísmo pone un acento especial en la acción, mucho más que el pensamiento y mucho más que los sentimientos. Y la verdad que un judaísmo que es prácticamente toda acción, la mayor cantidad de las mitzvot, de las 613 mitzvot, son acciones concretas que debemos hacer, no es fácil. O sea, uno se pone a pensar, mucha gente dice, esto me asfixia, no puedo vivir, cada cosa que hago hay una mitzvah, tengo un montón de acciones concretas, prácticas para hacer que no se termina nunca. O sea, como a veces incluso la gente siente como una monotonía, todos los días poner tefilín, todos los días la misma acción, me remango la camisa, me pongo los tefilín, digo lo que digo, el Shema o lo que cada uno reza, o todo el shaharit, lo que sea, me saco los tefilín, al día siguiente otra vez lo mismo. Pasa mucho a veces con la gente que empieza a volver en Teshuvá, que al principio hay todo un entusiasmo, cuando uno descubre la riqueza del judaísmo, entonces está con toda una alegría y todo un descubrimiento, y está con una fuerza impresionante, pero después cuando todo ese entusiasmo de la novedad empieza a decaer un poco, y me encuentro con el accionar día a día, todos los días, la rutina, el ritual de cada día, volver a hacer los mismos rituales, otra vez tefilim, y otra vez la bendición, y otra vez minjá, y otra, que muchos empiezan a sentir como que, ¿y qué es esto? O sea, todo el tiempo acciones, empiezan a sentir como una falta de sentido a todo esto. Y acá viene entonces la pregunta, ¿cuál es la importancia de la acción? ¿Por qué es tan importante la acción en el judaísmo? ¿Acaso realmente le cambia a Hashem, le cambia a Dios, si yo tengo en mi casa un set de cubiertos de leche
y otro de carne, o si mezclé justa la cuchara de leche, la puse justo en la olla con la carne. ¿Acaso a Dios, que es tan grande, tan infinito, le cambia una acción tan ínfima, tan insignificante aparentemente como eso? Entonces, para entender un poquito por qué es tan importante la acción, que aparentemente la lógica me da a pensar la acción es algo secundario. Hay una carta del Rebbe que le escribe una persona, es una carta muy interesante. El Rebbe le dice así a una señora, le dice, ya le escribí varias veces que nuestros sabios dicen que el estudio no es lo principal, sino la acción, y que la Torá y las mitzvot ponen hincapié principalmente en la acción, no tanto en el habla, menos en el pensamiento. Entonces, si bien, le dice Rebbe en esa carta, el fundamento de la acción es la fe y ese conocimiento, eso es el fundamento donde se basa la acción, de todas maneras, le dice Rebbe, la mayor parte del día y de la noche y de los años de nuestras vidas están concentrados principalmente en la acción. Y cuando uno sigue investigando un poquito más con el concepto de la acción, uno ve algo muy interesante, no sé si escucharon hablar, seguramente por ahí alguna vez el rabino Yossi les habló. Hay un libro que se llama el Kuzari. El Kuzari es un libro que escribió un gran rabino, Rabbi Yehuda Leví, en el año 1100 y pico, si no me equivoco, y él cuenta una historia que pasó con el rey de los Hazares. Había un rey en Rusia que él estaba buscando la verdad. Él estaba en búsqueda de la verdad y entrevistó a todo tipo de líderes religiosos de todas las religiones para ver, quería descubrir cuál era la religión que le convencía, cuál era la religión que a él le cerraba, que realmente esa era la verdad. Hasta que llegó a un sabio judío y empezó a discutir y hablar con él sobre el judaísmo, y cuenta la historia que finalmente él se convirtió al judaísmo y convirtió a todo su pueblo, a toda su nación al judaísmo, porque entendió que eso era la religión verdadera, auténtica. Pero ahí en el libro de Kuzari está todas las charlas que él tenía con los diferentes líderes de las diferentes religiones, y está también la charla que él tiene con un gran filósofo, donde el filósofo le dice a él que no es importante la acción, sino los sentimientos y la sabiduría. Que la acción, vos podés servir a Dios como quieras. Lo importante es que sentís, que te eleves intelectualmente, emocionalmente. La acción es algo secundario. Eso le decía este filósofo. En la práctica, él no tomó ese consejo y siguió el consejo del judaísmo, por eso se convirtió al judaísmo. Pero vemos ahí también cómo en este libro está explicado cómo todo el judaísmo, a diferencia de todas las otras religiones, lo más importante del judaísmo es la acción. Hay una costumbre que en Shavuot, algunas comunidades leen Megilat Ruth, la historia de Ruth. En Chabad no se lee específicamente aparte, digamos, como algo específico, sino está dentro del Tikkun, el libro que leemos la noche de Shavuot, que nos quedamos despiertos estudiando toda la noche. Dentro de todo lo que se lee está también Megilat Ruth. Ahora, ¿qué es Megilat Ruth? ¿Por qué se lee antes de Shavuot? Ruth fue la bisabuela de David Amelech, el rey David. El rey David nació y falleció en Shavuot. Y por eso la costumbre de leer la historia de Ruth. Ahora, ¿quién fue esta abuela de David? Dice que la historia con ella fue hace más de 3000 años, en la época de los Shoftim, de los jueces. Ella estaba casada con Elimelech,
Elimelech, el marido, era un hombre muy rico que vivía en Israel y era un líder en Israel importante, una persona muy influyente. Y llegó una época de mucha hambruna en Israel. La situación económica estaba muy mal, había muchos pobres, mucha gente necesitando. Y empezaron a caerle, él era una persona rica, entonces le empezó a caer constantemente, todos los días, gente le golpeaba la puerta pidiéndole ayuda, que los ayuden con comida, con dinero, etcétera, etcétera. Este Elimelech sintió que si él se quedaba ahí, iba a terminar perdiendo toda su fortuna en repartirla en toda la gente que le pedía, de tanta gente que se acercaba a pedirle ayuda, decidió mudarse, digamos, abandonar, escaparse de alguna manera de Israel, y se fue a Moab. Moab sería Jordania ahora, se fue a Moab para que no tener que estar ahí ayudando a tanta gente y poner en riesgo toda su fortuna. Entonces se escapó ahí con su esposa, que se llamaba Naomi, y tenía dos hijos, Mahlón y Clión, eran dos de los dos hijos que él tenía. Se fueron a vivir ahí, se asentaron en Moab, y con el tiempo los hijos se casaron con mujeres de ahí, mujeres de Moab, o sea, no judías, mujeres no judías. Una se llamaba Orpa y la otra se llamaba Ruth. O sea, Ruth, la que estamos hablando, que es la abuela de David Amelech. Bueno, después pasaron los años y no tuvieron bendición en mudarse ahí. Me estoy olvidando de contarles que tanto Orpá y Ruth eran las hijas del rey de Moab. O sea, era una persona, Elimelech era una persona muy importante y casó a sus hijos con las hijas del rey de Moab. Pero bueno, de eso no salió nada bueno. Tuvieron muchos problemas, perdieron toda la fortuna y en el transcurso de los años falleció Elimelech y fallecieron los dos hijos. Mahlón y Cleón fallecieron también. Entonces quedaron la esposa de Elimelech, Naomi, con sus dos nueras, Orpá y Ruth, quedaron solas. Quedaron ahí en Moab. Y Naomi se sintió muy sola, se había perdido a su marido, a sus hijos, entonces decide que se quiere volver a Israel. Entonces las nueras las quieren acompañar a ella a Israel. Ella dice, ustedes no tienen lo que hacer en Israel, ustedes no son judías, ¿qué van a hacer en Israel? Yo vuelvo a mi pueblo, pero ustedes no. Orpá le hace caso y se queda, pero Ruth le dice, no, yo voy con vos, yo voy con vos. Y es conocido ahí el versículo, muy interesante, todo el diálogo que hay de Naomi con Ruth, donde Ruth le dice, no me pidas que te deje, que te abandone, porque donde vos vayas, yo iré, donde vos duermas, yo dormiré, tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios, donde vos mueras, yo moriré. Palabras así muy fuertes que le dice Ruth, la nuera, a Naomi. Ahora Rashi, el comentarista de la Torá, explica en profundidad qué quiere decir, qué es esto que le dice Ruth y qué significa este diálogo, qué están hablando, qué le dice Ruth y qué le dice Naomi, cuál es la conversación que tienen. Entonces, lo interesante, dice que Naomi le está diciendo a su nuera, le dice, mira, nosotros no podemos, los judíos, no podemos salir de los límites, lo que se llama Tchum, los límites de Shabbat. Hay un radio, uno no puede salir de la ciudad. Dentro de la ciudad uno puede caminar, pero hay 2000 amot, hay una distancia fuera de la ciudad que uno no puede alejarse en Shabbat. Entonces ella le dice, mira, no vengas conmigo, nosotros los judíos no podemos salir de los límites de la ciudad. Y Ruth le dice, donde yo vaya, yo voy a ir. Naomi después le dice, mira que los judíos no podemos estar en un lugar a solas con hombres. O sea, una mujer casada no puede estar en un lugar donde hay otro hombre si no está el marido. O sea, nosotros no podemos, tenemos que cuidar Ihud, tenemos que cuidar estas leyes del recato. Entonces le dice, donde vos duermas, yo voy a dormir.
Después Naomi le dice, mirá que nuestro pueblo tiene 613 mitzvot, no como tu pueblo. Nosotros tenemos 613 mitzvot. Y Ruth le dice, tu pueblo es mi pueblo. Después Naomi le dice, mirá que nosotros no podemos hacer idolatría, creemos en un solo Dios, no tenemos dioses, diferentes dioses. Ruth le dice, tu Dios es mi Dios. Y después Naomi le dice, mirá que existe la pena de muerte. O sea, cuando un judío hace determinadas acciones negativas que están prohibidas por la Torá, existe incluso la pena de muerte. Entonces Ruth le dice, tu muerte es mi muerte, yo estoy dispuesta a todo. Y acá, en esta historia, esta conversación, es un poco extraña. Dice, ¿por qué Naomi si Naomi, digamos, le quiere explicar a Ruth, a su nuera, que no es fácil ser judío? No es simple ser judío. Vos querés venir conmigo a Israel, mirá, ser judío no es fácil, convertirse al judaísmo, no es nada fácil. Ahora, ¿por qué le empieza enseñando, por ejemplo, dos mitzvot que aparentemente no son tan importantes en el judaísmo? Primero le habla la salida de los límites en Shabbat, que uno no puede salir de la ciudad, o la prohibición de estar en un lugar a solas donde hay un hombre, etc. Incluso son mitzvot de Rabanán, de los sabios. Y después recién al final le habla de las 613 mitzvot, al final le dice que hay la prohibición de idolatría y la pena de muerte. ¿Por qué en ese orden? ¿Por qué en ese orden le presenta la suegra Naomi la importancia de los preceptos a su nuera? Entonces el Rebbe explicó una vez algo muy interesante. Dice, Naomi le quería explicar a su nuera cómo es el concepto de la conversión. Que convertirse al judaísmo quiere decir aceptar, comportarse en la acción como un judío. No solamente siento amor por el judaísmo, siento aprecio por los judíos, por eso quiero ser judío. No, no. Judaísmo no pasa por sentimientos, ni siquiera por ideales. Judaísmo pasa por la acción. Si vos querés ser judía, vas a tener que estar comprometida a la acción. Entonces, para fortalecer, reforzar ese concepto de que es tan importante la acción, Naomi en ese momento estaba saliendo de Moab, yendo para Israel, justo era, o en Pesaj mismo hay opiniones, o después de Pesaj, cuando empezaba la cosecha, y entonces, como iban a tener iba a ser Yom Tov, iba a ser festividad, en festividades igual que Shabbat, la idea de no salir de los límites de la ciudad. Entonces dice, mirá, ¿querés ver que el judaísmo es práctico? Ahora mismo, esto ahora yo tengo que parar, no puedo seguir viaje, porque ya es fiesta, ya es Yom Tov, ahora no puedo seguir viajando, ya tenés algo práctico. No solamente eso, dice, ahora tengo que buscar un lugar para dormir, y no puedo buscar cualquier lugar. Tiene que ser un lugar asegurarme, un lugar que no haya otros hombres, un lugar que sea con recato, con tzniut. Entonces le muestra como, mirá, el judaísmo es algo práctico ahora, no te estoy hablando de una teoría, ahora mismo, en la acción concreta ahora. Después le dice, bueno, entonces después le va mostrando cuando ella ve que está dispuesta a todo, entonces le dice, mirá, hay un montón de mitzvot, y ella le dice, no tengo problema, mi pueblo es tu pueblo. Le dice el tema de la idolatría, le dice, tu Dios es mi Dios. Y finalmente el tema de la pena de muerte, cuando dice, mirá, si vos no haces lo que Hashem te ordena, hay determinadas mitzvot que uno puede morir por eso. Yo estoy dispuesto a morir. Entonces ahí dice que se completa el proceso de la conversión de Ruth. En ese momento Ruth fue aceptada dentro del judaísmo, cuando estuvo dispuesta y entendió, en realidad eso es lo que se hace siempre con un converso, alguien que quiere ser judío. Primero hay que enseñarle realmente de qué se trata. Muchas veces uno quiere ser judío y no conoce en profundidad las obligaciones que tiene ser judío, entonces primero tiene que saber de qué se trata para ver si realmente está dispuesto a hacerlo. Entonces vemos otra vez claramente que la acción es lo principal. Una persona no judía quiere ser judía, no alcanza con que diga que cante Laban Aguila y que sea simpatizante de Israel. Tiene que estar dispuesto a cambiar su vida, a cambiar su cocina,
a cambiar su vestimenta, a cambiar su forma de comportarse, o sea, acción concreta. Entonces, nuevamente, ¿por qué es tan importante la acción? ¿Por qué? ¿Por qué el judaísmo pone algo tan aparentemente simple, secundario, como lo principal? Hay una historia, el Rebbe en el año 1978 tuvo un ataque al corazón muy, muy fuerte y vino un médico que lo estuvo atendiendo un mes entero, se instaló ahí en 770, la central de Chabad, que lo estuvo cuidando y atendiendo al Rebbe, hasta que el Rebbe pudo salir del peligro y pudo después Baruch Hashem curarse. En un momento este médico tenía mucho tiempo para poder conversar con el Rebbe, entonces le dice, mire, Rebbe, yo soy un profesor muy conocido en el mundo, me llaman de todos lados para dar conferencias, para hacer operaciones, soy un cardiólogo, entonces hago operaciones por todo el mundo, tengo, digamos, a nivel profesional, mucha alegría, mucha satisfacción de mis logros, dice, pero a nivel familiar siento que estoy perdiendo un montón, porque por un lado mi éxito en mi profesión me quita muchísimo tiempo de estar con mi esposa, con mis hijos, pasa el tiempo, pasan los años y siento que me siento mal, que estoy perdiendo tanto. Entonces el Rebbe, ¿qué podría hacer? Le preguntó el médico, el doctor. Entonces el Rebbe le respondió, le dice, mira, a mí también me pasa lo mismo. Estoy muy ocupado y también tengo a mi esposa. Entonces el Rebbe dice, yo te voy a dar un consejo, lo que yo hago. El Rebbe dijo, yo todas las noches me siento 20 minutos a tomar un té con mi esposa y esos 20 minutos son todas las noches, son sagrados, igual que ponerme tefilim cada mañana. O sea, esos 20 minutos son sagrados, estoy dedicado completamente a mi esposa. O sea, el Rebbe le dijo, no se trata de sentimientos, no se trata, digamos, lo que define una persona como qué tipo de persona es, no son los sentimientos, sino lo que vos haces, cómo te comportás. Escuché una historia una vez que fue una persona con un problema matrimonial, entonces va y le dice al rabino, le dice, la verdad que ya no siento amor por mi esposa, no siento nada, ya al principio cuando nos casamos era todo muy lindo, pero ya después de tantos años no siento nada. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Le pregunta. El rabino le dice, ¿vos no sentís amor por tu esposa? No. Entonces le dice el rabino, entonces amala. Pero dice, bueno, pero le estoy diciendo, o sea, ya no siento amor. ¿Cómo puedo amar cuando no amo? O sea, ¿cómo puedo sentir amor a alguien, amar a alguien que no siento ese amor? Entonces se le dice, mira, estás equivocado. La palabra amar es un verbo. Amar es hacer algo. Amor es el fruto de amar. Es el sentimiento, es el fruto de amar. Amarla quiere decir cuidarla, atenderla, sacrificate por ella, servila. Hace algo concreto. Hace algo concreto por ella. Eso es amar. O sea, cuando hablamos de judaísmo y hablamos de la Torá y de las mitzvot y decimos que la Torá exige la acción concreta, tenemos la halajá, ¿sí? La ley judía, que dictamina todos nuestros comportamientos durante todo el día, cómo uno tiene que comportarse a la mañana, a la tarde, al acostarse, a levantarse. Dice la halajá, en realidad lo que hace es transformar los valores y los ideales y los sentimientos en una forma de vida. O sea, no alcanza con que yo te diga, te amo. ¿Qué estoy dispuesto a hacer por vos? ¿Cuánto estoy dispuesto a sacrificarme por vos? Un padre que le dice a los hijos que los ama, pero no está dispuesto a hacer nada por ellos. No le dedica tiempo porque siempre está ocupado, no le compra algo que los chicos necesitan o no. Entonces el amor queda ahí muy en el aire. No quiere decir que no tenga amor, pero no lo está materializando, no lo está demostrando concretamente. Entonces,
un sentimiento que no va acompañado de la acción, en realidad no tiene ningún valor. Sentimientos sin acción no llegan a ningún lado. Y si vemos el Sefer HaJinuj, dice algo muy interesante. Dice que detrás de las acciones son llevados los sentimientos. El Sefer HaJinuj explica la importancia de la acción y de las mitzvot. Dice que incluso una persona que durante toda su vida se comportó negativamente, con acciones inmorales o acciones indecentes, lo que sea, cuando él se va a proponer cambiar su vida y empezar a hacer acciones concretas de bien, hacer el bien concreto, ya sea para con Dios, para con el prójimo, actuar y a comportarse como debe ser, entonces finalmente la acción va a terminar inclinando la balanza y que los sentimientos negativos por ahí que tenía van a terminar acompañando la acción. Y para ir redondeando y cerrando un poquito, hay una historia impresionante con otro científico que tuve la suerte de conocerlo. Vino, si no me equivoco, 2 veces a Argentina, Belbel Green, que ya alaba Shalom, ya falleció. Él vivía en Minnesota, trabajaba para la NASA, era un experto en el tema de epidemias, y él conformaba un equipo de la NASA que investigaban si existe la vida en Marte, etc. Y él era un científico, un judío, si bien era un judío activo, digamos, estaba en la comunidad, participaba de la comunidad, pero estaba alejado completamente del judaísmo práctico, o si lo queremos llamar ortodoxo. No vivía una vida judía, no ponía tefilín, no comía kasher, nada. Él, pero era un científico muy conocido. Y en los años 60 llegó ahí el Sheliach del Rebbe a Minnesota, Moshe Feller. Moshe Feller era en ese momento un muchacho joven, dinámico, entonces decidió acercarse a este científico y para atraerlo y enseñarle un poco de judaísmo y de mitzvot, etc. Y se hizo una buena relación con ellos. Ahora, en un momento, este científico, Belbel Green, tenía que viajar, creo que tenía que viajar a China, si no me equivoco, a dar una conferencia, y tenía un viaje muy largo. Y el día que estaba, o sea, un día antes que viaje, o el mismo día, lo llama el rabino Feller y le dice, ¿te puedo pedir un favor antes de que viajes? Me dice, sí, ¿qué necesitas? Dice, quería pedirte si podés encargar, llamar por teléfono a la empresa aérea y pedir que querés que te sirvan comida kasher para el vuelo. Pedir que te sirvan el servicio kosher. Entonces se le dice, pero a ver, si vos sabés que yo no como kasher, yo no soy religioso, ¿para qué querés que haga eso? Dice, mira, vos sos una persona muy importante, un científico renombrado, judío. Si vos vas a pedir kasher a nivel comunitario, esto va a tener un impacto positivo porque va a decir, mirá, si Belbel Green, el gran científico, pide kasher en el vuelo, quiere decir que kasher es algo bueno. Entonces dijo, bueno, está bien, te voy a hacer un favor. Se pidió kasher. Bueno, ese día estuvo corriendo, como sirve cuando uno tiene un vuelo, ocupado de acá para allá, no tuvo tiempo de comer nada, estaba prácticamente no llevó ni un bocado a la boca, llegó al avión, se subió al avión, no veía la hora de que ya despegue y una vez que ya estén en vuelo puedan servir la cena, estaba muerto de hambre. Bueno, llega la hora de la cena y pasan las azafatas con la comida de acá para allá y a él lo saltean como si no existe. Entonces ya empezó a perder la paciencia y con mucho respeto se contuvo y la frena una zapata y dice, disculpame, estoy esperando mi cena kosher que pedí. Dice, sí, mire, disculpe, la verdad le tengo que explicar, usted es el único que pidió para este vuelo kosher y justamente nos olvidamos de este pedido. Entonces este hombre se pone loco. Dice, no puede ser. Quiero hacer una mitzvah, o sea, quiero hacer un bien. Me pidieron un favor, que pida kasher. Ok, pedí kasher. Y ahora me pasa esto. Ya estaba enojadísimo, se enojó con el rabino, se enojó con el judaísmo, se enojó con Dios. Estaba furioso, estaba muerto de hambre, no tenía lo que comer.
En eso para el avión, hace una escala en Chicago, en la mitad de la noche, y él sale del avión, tiene que esperar un rato ahí, agarra el teléfono, era ya la medianoche, y llama al rabino. Lo llama al rabino Feller, lo llama furioso. Entonces le dice, hola rabino, sí, sí, ¿qué tal? El rabino ya se estaba con el pijama, ya se estaba yendo a dormir. Dice, quiero contarle una cosa. Estoy parado frente a un kiosco que venden panchos, obvio no cayer. Dice, y como yo subí el avión y no me sirvieron la cena, entonces ahora voy a ir y me voy a comprar un pancho y lo voy a comer en su honor, le dice. En su honor me voy a comer un flor de pancho taref, o sea, no cayer. Entonces, el rabino está ahí, no sabe qué, tiene que pensar en qué le dice. Entonces, me dice, mira, dice, vos sabés que muchas veces que estuve en tu oficina hablamos de judaísmo, que es lo más importante. Para algunos lo más importante es el estudio de la Torá, para otros lo más importante es el cumplimiento de la mitzvot. Yo te puedo decir con seguridad que lo más importante del judaísmo es que no te comas el pancho en este momento. Entonces el científico lo escucha y le dice, mire rabino, si hasta este momento yo pensé que usted estaba loco, ahora me lo termina de confirmar. Usted está re loco y le corta el teléfono. Y ya está ahí haciendo la cola para comerse su pancho y está pensando qué le va a poner, si le va a poner ketchup o si le va a poner no sé qué. Está ahí haciendo la cola hasta que le llega su turno. Cuando llega su turno, él no sabe por qué, pero dice, no, no puedo. O sea, Dios no quiere que haga esto. Y agarra, dice, no, disculpe, me arrepentí, gracias, chau, se va. Y se quedó sin comer, muerto de hambre, y se fue a dormir así, se subió al avión y se quedó dormido sin comer, con todo el enojo. Dice, pero después me desperté y era otra persona. Dice, a partir de ese momento empezó un cambio en él, muy profundo, muy, muy profundo, al punto que él después era una persona observante 100%, era un Hasid, pero él tuvo un montón de encuentros con el Rebbe y Ejidut con el Rebbe, donde hay incluso un libro de él muy interesante. Pero, ¿qué fue lo que lo transformó a él? El decirle no hacer un acto que era contra la voluntad de Hashem, una acción concreta. O sea, que vemos la importancia que tiene la acción. O sea, yo puedo, por ejemplo, caminar por la calle y se me acerca gente que veo gente que es muy necesitada y puedo decir la verdad, cómo siento su necesidad, qué lástima que me da. Pero si no metí la mano en el bolsillo y no lo ayudé, entonces, ¿qué valor tienen esos sentimientos? La acción es lo principal. Por eso, antes de Shavuot, que ya estamos a tan pocos días, cada uno desde su lugar tiene que pensar qué mitzvah concreta, práctica, va a aumentar en honor a este día, en honor a Shavuot. Uno no puede tomar una decisión, voy a cumplir con las 613 mitzvot. Es imposible. Una sola. Justo escuché un Fabrengen, creo que todavía está, hay un Fabrengen mundial, hay más de 1000 personas por Zoom, escuchando un Fabrengen de preparación para Shavuot de Rusia, de Israel, de Estados Unidos, de todo el mundo. Y uno contó, Rav Vilshansky, que es el director de la yeshiva de Chabad en Tzfat, en Israel, contó que una vez entró una persona al Rebbe y le escribió en el Duj, ¿sí? en la carta al Rebbe, le escribió 15 decisiones buenas que él había tomado en diferentes áreas de la vida, en el estudio de la Torá, en el cumplimiento de las mitzvot, en la ayuda al prójimo, un montón de cosas que él había tomado para sí, decisiones para mejorar, etc. Cuando el Rebbe lee la carta, le dice, mira, lo más importante cuando uno toma una decisión es que sea una decisión. O sea, tomar una pequeña decisión, pero esforzarse hasta incorporar esa acción y hacerla realidad, hacerla parte de nuestra vida. Dice, cuando vos tomaste una decisión de cambiar en algo que querés aumentar en tu judaísmo,
en algo que querés mejorar como Yehudí, como persona. Bueno, ocupate de una sola cosa, chiquita que sea, hasta que la incorpores y sea parte de tu vida. Ahí podés pensar en la próxima, en el próximo nivel, en otra cosa nueva que querés aumentar. Entonces, por eso cerrando, estamos ya víspera, prácticamente días antes de Shavuot, que cada uno tome una buena decisión. Y como sabemos que ya venimos hablando de esto, no hace 2 días, 3 días, ya hace años, cuando el Rebbe anunció que nosotros somos ya la última generación del exilio, la primera generación que va a recibir al Mashiach, y más aún con lo que se está viviendo ahora a nivel mundial, toda esta cuarentena en la que estamos en Galut, estamos encerrados, entonces cada uno aproveche estos días y tome una buena decisión, y entonces vamos a tratar de salir de esto, de salir a la Geulá como mejores personas, a ser realmente un mensch, a ser un buen padre, a ser un buen esposo, a ser un buen hijo, a ser un buen amigo, un buen socio, a cambiar concretamente, no con sentimientos o palabras o pensamientos, acción concreta. Que Hashem nos dé la fuerza para que cada decisión que tomemos la podamos llevar a la práctica, y que con el solo hecho de tomar la decisión, ya eso incline la balanza y traiga la revelación del Mashiach inmediatamente. Muchas gracias acá, Rabino Yossi Levi. No sé si hay preguntas, no sé cómo estila, si hay que hacer preguntas. Sí, vamos a abrir los micrófonos, los que quieran comentar algo, hacer una pregunta. Excelente mensaje, la verdad que muchas gracias, muy bueno. Bien concreto, hay que ir a lo concreto. Así que ojalá que más que preguntas tomen decisiones. Tal cual. Las hagan públicas y después las podamos llevar a cabo. Así que, bueno, abrimos los micrófonos, los que quieran abrir, para saludar, abran las cámaras también, los que están ahí guardados. Néstor, Aarón, Roxana, Alejandro. Fernando. Definime el jueves, no. La cámara la tenemos. El jueves no. La cámara la tenemos. El viernes no. La cámara la tenemos guardada, la cámara, porque estamos impresentables nosotros. Lo único que es visible es la kipá, nada más. Yo estoy seguro es que es un honor tener al Rav Luzman. Es extranjero porque está en la provincia, pero ¿cómo hace para tenerle la barba tan joven, así? Es el abuelo más joven de todo Chabad. Yo lo quería saludar a Yossi Luzman, tal vez no se acuerde de mí, pero como contaste la historia del científico que se llevaba los tefilines a todos lados, yo como no viajo tanto como él, pero acá tengo los míos, que me los conseguiste vos, Yossi.